hacer uso de la voz pasiva en pasado. Esta última actividad es más que nada, si no estoy mal, un examen, así que es muy importante que sepamos cómo utilizarlo. Lo primero que necesitamos saber es que la voz pasiva de pasado es una oración dicha de otra forma, ¿ok? En esta necesitamos identificar tres que se volverán cuatro elementos importantes. La primera es que nuestras oraciones deben tener tres cosas. Mi oración original le decimos voz activa y está conformada por un sujeto, un verbo en pasado y un objeto. ¿A qué se refiere eso de objeto? A alguien o algo que recibe la acción, ¿no? Por ejemplo, the director introduced a new film, ¿no? El director presentó una nueva película. En este caso, ¿qué presentó? Pues una nueva película. Siempre nosotros tenemos que tener esta parte. Esta parte del objeto directo, como lo conocemos en español, no puede ser, por ejemplo, una expresión de tiempo, no puede ser un adverbio, nada por el estilo. Tiene que ser necesariamente un sustantivo, ya sea un animal, una persona, una cosa. Entonces vamos a tener oraciones conformadas por estas tres cosas, ¿no? Tres partes, sujeto, verbo en pasado y objeto. Para que yo pueda convertir una oración de voz activa o voz pasiva, lo primero que tengo que hacer es tomar ese objeto, pasarlo al inicio porque ese va a ser mi nuevo sujeto, ¿ok? Lo segundo que debemos hacer es utilizar el verb to be adecuado para ese objeto. Luego de él, en este caso podemos utilizar was o were, pero recordemos como que a new film es un equivalente a it, pues tenemos que utilizar el was, pero si por ejemplo pusiéramos tenis, pues utilizaríamos were, ¿no? Entonces ya tenemos dos partes. Primera, el objeto se vuelve el nuevo sujeto. Segundo, tenemos que agregar el verb to be obligatorio. En toda voz pasiva tenemos que agregar el verb to be, que está adecuado a mi nuevo sujeto. ¿Ok? Y luego de eso tengo que agregar el verbo original que me dieron, pero en su versión participio. Aquí hay que tener mucho cuidado porque los verbos regulares, pues sí, tanto en pasado como en participio son iguales, INT, pero los verbos irregulares van a cambiar. En este caso, pues por ejemplo, podemos encontrar otro verbo como si tuviéramos el verbo ver, ¿no? Sí, y sabemos que en pasado es so y en participio es sin. Entonces, por ejemplo, podríamos poner, el director vio una nueva película de director, saw a new film. Pero como lo pasamos a voz pasiva, tendríamos que utilizar su versión participia, ¿ok? Y diríamos, a new film was seen, que es la versión partícipe del verbo sí, ¿ok? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los verbos irregulares. Ok, entonces ya tenemos mi objeto que se volvió mi nuevo sujeto, mi verb to be en pasado, de acuerdo a este nuevo sujeto, mi verbo original puesto en participio, es decir, la tercera columna, y al final voy a agregar la persona que hizo esta acción, es decir, mi sujeto original, pero debe ir acompañado de la palabra by, ¿ok? Ese by es como un por, ¿no? Y nosotros diríamos en español, como un nuevo film fue introducido por el director o fue presentado por el director. ¿Ok? Eh, Ahora, ¿cuál es la función de esto? Pues la función de la voz pasiva más que nada es resaltar lo que pasó más allá de quien lo hizo. Por lo tanto, en algunas oraciones nosotros podemos omitir a esa persona, a la del final, by the director. ¿Cuándo podemos omitir eso? Cuando uno se desconoce quién lo hizo o cuando dos es muy obvio quién lo hizo. Por ejemplo, yo puedo decir, la policía agarró a un ladrón, ¿no? The police caught a thief. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer para pasar a la voz pasiva, diría, a thief was caught, ¿no? Un policía fue atrapado, ¿ok? O encarcelado. En este caso, no mencionó by the police, ¿por qué? Porque es muy obvio que generalmente los que atrapan a los ladrones son los policías. Hablan en un contexto general. Entonces puedo eliminar esta parte. Ahora, vamos a ver unos ejemplos. Muy importante.
Si, por ejemplo, yo tengo de sujeto algún pronoun, es decir, I, you, we, they, etcétera, etcétera, cuando yo voy a poner el by, el pronombre que voy a utilizar al final es el object pronoun o el pronombre objeto. Ahí hay que tener un poco de cuidado y revisarlos. Los vimos en segundo año, así que no son desconocidos. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos she sang a song, ¿no? Ella cantó una canción. Y yo pongo en la oración a song, que es mi objeto sobre mi nuevo sujeto, was sung by her, ¿no? Una canción fue cantada por ella. O luego tengo, por ejemplo, somebody hit me. Alguien me pegó, ¿no? Y puedo decir I was hit, ¿no? Yo fui golpeado o golpeada. Y en ese caso puedo omitir la palabra by somebody. ¿Por qué? Porque pues desconozco quién es. Or we stopped the bus, ¿no? Y ahí nosotros pasamos el bus primero, the bus y luego was. The bus was stopped by us. En ese caso, en vez de utilizar we, utilizo su forma objeto que es el us, us. O por ejemplo, a thief stole my car. Un ladrón robó mi coche. Yo diría, my car was stolen. ¿Okay? Mi carro fue robado. Y también puedo aquí omitir la palabra thief porque sabemos que todas las personas que roban se les conocen como ladrones. ¿Ok? O por ejemplo, she didn't win the prize. Aquí decimos, the prize wasn't won by her. Y así vamos haciéndole. Realmente no está muy difícil, pero sí hay que dedicarle un poquito de tiempo para identificar el verb to be que va a llevar, si es was o were, y también hay que identificar la versión participia, ¿ok? De mi verbo. Y ya. Prácticamente eso es todo lo que va a venir en tu quiz. Y lo que sí te recomiendo es que cheques los adjetivos con ed e ing, que también deben venir. Recuerda que nosotros utilizamos los adjetivos con ed cuando yo soy la persona que siente ese sentimiento y lo usamos con ing cuando yo soy la persona que causa el sentimiento. Por ejemplo, yo puedo decir I am bored o I am boring. Si yo digo I am bored, significa que yo estoy aburrido. Pero si yo digo I am boring, significa que yo soy aburrido y las demás personas me ven como una persona aburrida. ¿Ok? Generalmente los EDS los utilizamos con nosotros, pero los ING los podemos utilizar con personas u otras cosas, ¿no? Por ejemplo, puedo decir the movie was boring. La película estuvo aburrida. ¿Ok? I was bored. Yo estaba aburrido. Y así sucesivamente. ¿Ok? Eso sería todo por la clase de hoy. Hoy no va a haber un Excel donde nosotros registramos nuestra asistencia, sino se los estoy tomando meramente en la lista que tengo. Si tienes alguna duda, si no tienes ninguna duda, pues esto sería todo y muchísimas gracias por asistir. Gracias, maestro. Hasta luego.